Entonces, como les decía, vamos a comenzar una serie durante varias semanas que hemos llamado Aprendices. Y es lo que ¿qué significa ser un aprendiz? De hecho, ese es uno de nuestros 6 principios que está por allá atrás, que dice pupilos, una cultura de aprendizaje, de aprendices. Nosotros nos consideramos todos, desde el más nuevito hasta el que lleva muchísimos años acá, como aprendices de Jesús. Los líderes, los pastores, somos aprendices y estamos creciendo en nuestra fe y en qué significa seguir y caminar con Jesús. Entonces hemos denominado esta serie que vamos a trabajar durante varias semanas, basada en el libro de Marcos, así, Aprendices. Y cada semana vamos a hablar de un capítulo de Marcos y vamos a compartir una enseñanza de lo que significa ser un seguidor de Jesús basado en el libro de Marcos. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Así que hoy comenzamos entonces con este primer capítulo de Marcos y cada semana les vamos a pedir a algunas personas prestantes, importantes de la comunidad, que nos lean este capítulo. Entonces, hoy le hemos pedido el favor, grandísimo favor, abran sus Biblias por favor ahí en Marcos 1 y vamos a leer todo el capítulo que nos va a leer nuestra querida profe Erika, que es una belleza. Entonces, Marcos 1, en sus Biblias, por favor. Buenos días. Bueno, Marcos 1. Entonces, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino de la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluso los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Cuando él confesaba sus pecados, él los bautizaba. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día llegó Jesús de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizaba en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo en el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu le impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de todos sus pecados y crean la buena noticia. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día del descanso, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido.
¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y le ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Judea, de Galicia, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Eso será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén, amén. Gracias, Eriquilla. Por favor, agua para él. No, mentiras. ¿Qué tal si oramos un momentico y comenzamos así? Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, queremos poner delante de ti este tiempo. Gracias por tu palabra, porque solamente escuchándola, solamente escuchando tus historias y lo que ella nos dice es vida para nosotros. Muchas veces no tendríamos ni que predicar mucho, simplemente escuchar tu palabra y ver cómo ella nos transforma a nosotros. Gracias por este tiempo que comenzamos esta serie basada en este libro de Marcos y permítenos disfrutar, Señor, durante estas semanas. En el nombre de Jesús y crecer. Amén y amén. Bueno, como les decía, vamos a comenzar entonces esta serie en Marcos y cada semana vamos a ver un capítulo de Marcos, pero una porción de ese capítulo. Hoy, como es el primero, pues es más como una especie de introducción. Pero quisiera comenzar diciéndoles que todos aquí somos discípulos de alguien o de algo. ¿Usted sabía eso o no? Que todos somos discípulos de alguien o de algo. Todos hemos aprendido de alguien o no. ¿Sí o no? Todos aprendemos de alguien, todos somos discípulos de alguien. ¿Quiénes nos han discipulado a nosotros? Piense ahí, ¿quiénes? Los papás, ¿quién más? Los hermanos, amigos, los profesores. ¿Quién más nos discipuló? Nos discipula hoy en día. ¿Cómo? La televisión, el internet. Algunos pastores discipulan bien, otros muy mal, pero bueno. Los youtubers, bueno, tantas cosas que nos pueden estar discipulando hoy en día. De todas esas personas hemos aprendido a vivir, ¿cierto? Hemos aprendido a vivir la vida. Y muchas veces son esos aprendizajes y esas cosas que hacemos diariamente y vivimos la vida sin darnos cuenta de que esos fueron patrones aprendidos de alguien, sin quererlo. O sea, no fue que a nosotros nos sentaron y nos dijeron, usted va a hacer esto, sino que simplemente veíamos hacerlo y ¿qué? Por repetición lo íbamos haciendo nosotros también. Y cuando de pronto, después de un tiempo, nos damos cuenta que eso no se hacía así, sino que yo lo aprendí de esa manera. Por eso es que dicen que es más difícil desaprender que aprender algo, ¿cierto? Porque si usted aprende algo mal, después trate de hacerlo bien, ¿cierto? Y es muy complejo, pero todos estamos en un proceso de aprendizaje, de que alguien nos discipule, consciente o inconscientemente, nos discipula. Y nosotros somos discipulados consciente o inconscientemente por alguien o por cosas. Por ejemplo, somos discípulos de la sociedad. Piensen ahí en qué ejemplo tenemos nosotros de que una sociedad nos puede discipular a nosotros y nos dice qué tenemos que hacer.
en nuestra cultura, en nuestra sociedad que vivimos occidental, digámoslo así, ¿cuáles han sido las cosas que hemos aprendido de esta sociedad? Piense por un momento. ¿Cómo? Por ejemplo, el valor del dinero. Lo más importante es que usted tenga plata, trabaje, hágale, esfuércese, porque usted es alguien si tiene dinero. Si usted no tiene nada, usted no es nadie. Esa es parte de la cultura de la sociedad que nos han enseñado. Si usted no tiene plata, usted no es nadie, usted necesita tener plata como sea. Ahora, la sociedad nos disipula y nos enseña, pero también la cultura nos disipula. Ya hablando de nuestra cultura colombiana, ¿qué cosas culturales tenemos arraigadas que aprendimos nosotros que son muy nuestras? ¿Cómo? Somos rumberos, celebramos, ¿cierto? Eso es un discipulado muy bonito. Todo niño viene con un pan debajo del brazo. Póngase a tener muchachitos, que eso, hágale que eso vienen todos con pan. Por ejemplo, esta cultura nos discipuló diciendo, el vivo vive del bobo, ¿cierto? O sea, avíspese. Si usted tiene la posibilidad de tumbar al otro, hágale, porque usted es un vivo y usted tiene que hacerlo, ¿cierto? Si usted tiene la posibilidad de pasarse la fila, hágale, porque ese se durmió. Eso no es culpa suya, suya, es que el otro se durmió, ¿cierto? Ese es un ejemplo de cómo nuestra cultura nos ha discipulado. El vivo vive del bobo. Entonces esa es parte de esa construcción cultural que nos enseñó y que nos discipuló y que nos mostró hay que hacer las cosas de esta manera. Pero también fuimos discipulados por una familia. Cada familia tenía cosas diferentes que la hacían distinta a otras familias. ¿Qué cosas aprendió usted de su familia? Que usted dice, yo nunca he visto. Por ejemplo, yo tenía un amigo, yo me acuerdo que a mí me parecía muy raro cuando estaba en el colegio y nos invitaban, a veces uno iba a dormir a la casa de los amigos y normalmente yo en mi casa me enseñaron que usted cogía el cepillo de dientes y ponía la crema en el cepillo y se lavaba los dientes. Pero yo tenía un amigo que se echaba la crema en la boca y luego se cepillaba. Y yo decía, pero, no, es que en mi casa siempre es así. Yo decía, pero ¿qué es eso tan raro? O sea, los papás, ¿en la casa de ustedes también? ¿Quién dijo? Que se tiran la crema de dientes en la boca, una cosa que uno dice, pero esto es una cosa familiar. O amigos que desde que nacieron el primer tetero fue un tinto. Eso es de una familia, no quiero decir de quién, una familia particular. Pero hay cosas que en la familia nos discipularon, ¿cierto? Eso se aprendió en la familia. También cosas buenas, los valores. El papá que... ¿Cuántas historias no hemos escuchado o aún nosotros conocemos de papás y mamás, pero padres que de pronto no estudiaron, no tuvieron la posibilidad de ir a la universidad, de prepararse? Muchos de ellos solo hicieron primaria y ni siquiera, pero nos enseñaron la rectitud, enseñaron a ser correctos, enseñaron que la palabra contaba, ¿cierto? Que no había necesidad de hacer un contrato porque yo lo dije y yo lo cumplo. Y eran esos señores que tal vez no tenían mucho estudio, pero tenían palabra y decían, esto es así. Y eso se fue aprendiendo en nuestras casas. Entonces, hemos sido discipulados por una sociedad. Nosotros, por ejemplo, vemos el mundo muy diferente y por eso hay tantos conflictos. Para nosotros entender, vemos el mundo muy diferente siendo occidentales a como lo ven los orientales, a como lo ven, por ejemplo, los países árabes, digamos, de toda esa área, porque es otra cultura, es otra sociedad. Ellos entienden la vida muy diferente a nosotros. Nosotros somos muy permeados por una cultura occidental que nos enseñó muchas cosas que para nosotros son normales, pero que puede ser que no. Como cada uno por lo suyo, hay que hacerle, busque sus cosas, o sea, un poco de cosas que nosotros vivimos que son normales, pero que puede ser que para otras sociedades no. Hemos sido discipulados por la cultura, cada cultura es diferente y Colombia sí que es más dividido en culturas, porque aquí somos colombianos, pero es muy diferente el costeño, es muy diferente el paisa, es muy diferente el de Bogotá, el de Nariño, los pastuzos, es muy diferente, cada cultura interna de Colombia tiene cosas diferentes y ahí también somos discipulados. Y aparte de eso, las familias. Cada familia
nos discipula de manera diferente. Pero también creo que nos discipularon las amistades, los amigos, las personas con las que nos empezamos a juntar, ¿cierto? Uno empieza a aprender de esas personas con las que uno va caminando y le van enseñando cosas en la vida. Jesús nos invita a todos nosotros a ser sus aprendices y nos invita a caminar con Él y aprender de Él. Él quiere que nosotros nos discipulemos en su escuela. Y así comienza este primer capítulo de Marcos. Marcos 1 y Marcos, el libro de Marcos, entonces, es el libro, es la obra de un compañero e intérprete del apóstol Pedro. Alguien que caminó al lado de Pedro, estuvo con él. Y digamos que en la Biblia podemos encontrar, y aquí les voy a tratar de dar un poquitico de contexto de quién fue Marcos y por qué escribió este libro. Marcos nos cuenta, el libro de Hechos, que acompañó a Pablo y a Bernabé en sus primeros viajes misioneros. De hecho, este Marcos era primo de Bernabé. ¿Y ustedes se acuerdan qué pasó entre Pablo y Bernabé por situación con Marcos? ¿Sí se acuerdan? No, los que saben la historia un poquitico. Que Pablo se pelea con Bernabé porque le dice, yo no llevo a Marcos en esta situación. Parece que Marcos no quería ir en ese viaje y Pablo, al ser como muy colérico y muy bravo, digámoslo así, dice, no, tan llorón no me interesa, y sale y lo deja ahí. Y Bernabé dice, yo me quedo con él. Y hay una ruptura ahí temporal entre ellos y luego ya vuelven a estar juntos. Pero, o sea, Marcos estuvo y caminó con los discípulos. Él vio todo lo que pasaron ellos, él vio lo que significaba ser un discípulo de Jesús. Hay una estrecha conexión entre el Evangelio de Marcos y la predicación de Pedro. Parece ser que como Marcos caminaba con Pedro y veía todo lo que pasaba y escuchaba a Pedro de todas las historias que ellos vivieron, él fue documentando todo lo que Pedro iba diciendo. Y surge este libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, que algunos estudiosos y comentaristas sugieren que es el primer evangelio que fue escrito y que Marcos lo escribió pensando en los creyentes, en los primeros discípulos que estaban en Roma, y lo escribe justo después de la muerte de sus dos amigos, Pedro y Pablo. Entonces Marcos escribe la historia que él escucha, que él ve para los cristianos que estaban en Roma después de la muerte de sus discipuladores, de aquellos que lo acompañaron a él, Pedro y Pablo. Y estamos hablando más o menos del año 65. Pero para Marcos, para el escritor de este evangelio, lo importante del libro y lo importante de este evangelio era poder enseñar y poder hablar la historia de Jesús. ¿Quién era Jesús? Él tenía eso en mente cuando escribió el Evangelio. Que cuando alguien lo lea entienda quién era Jesús. Y son tres cosas que en las cuales él, digamos, hila todo el libro. Lo primero, ¿quién era Jesús? Lo segundo, ¿por qué vino? Y lo tercero, ¿qué significa seguir a Jesús? Esas son las tres preguntas que él se hace en todo el libro de Marcos. Por eso vamos a hacer una serie que se llama Aprendices, porque cuando Marcos escribió el Evangelio, él tenía en mente que la gente entienda quién es Jesús, que la gente entienda por qué murió y que la gente entienda qué significa seguir a Jesús. Porque podemos tener muchas ideas de lo que significa seguir a Jesús, pero pueden ser o pueden no ser bíblicas. Y como leímos ahora y como leyó Erika, el Evangelio de Marcos se inicia con una confesión muy audaz de Marcos. Y él comienza en el versículo 1 diciendo, este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y con esta frasecita lo que Marcos está diciendo es algo muy sencillo. Primero, que el cristianismo se trata de Cristo. El cristianismo no se trata de muchas cosas que nosotros pensamos, básicamente y sencillamente se trata de Cristo. Y que el cristianismo es el Evangelio, son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Eso es lo que significa el Evangelio. El cristianismo se trata de Cristo y el Evangelio son las buenas noticias de ese Jesús, de lo que hizo por nosotros. Entonces, Marcos comienza el capítulo 1 diciéndonos que Dios se reveló a sí mismo en la historia humana a través de una persona, y es la persona de Jesús.
Dios se dio a conocer. Y esta semana que estábamos en el grupo de estudio bíblico, hablábamos de por qué nosotros conocemos a Dios, por qué sabemos que existe Dios. Y la respuesta es porque Él se reveló, Él se dio a conocer. No hay otra respuesta. Él se dio a conocer y por eso nosotros sabemos que existe. Y se da a conocer y se revela en la historia a través de Jesús. Cuando miramos a Jesús, todas las preguntas y dudas acerca de Dios se terminan. Porque en Jesús se concentra para nosotros la revelación de quién es Dios. Entonces, digamos que esto primero que quería contarles acá es como un contexto inicial de quién era Marcos, por qué lo escribió. Y básicamente, entonces, Marcos escribe el Evangelio, este libro, que Evangelio significa buenas noticias, lo escribe con 3 preguntas en mente. ¿Cuáles eran? La primera, ¿cuál era? ¿Quién es Jesús? La segunda, ¿por qué vino? Y la tercera, ¿qué significa seguirlo? Esas son las 3 preguntas que vamos a ir trabajando durante todas estas semanas. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué vino? ¿Y qué significa ser seguidor? Pero hoy me quisiera concentrar nomás en unos versículos que están en el 17, en el capítulo 1, versículo 17, que es como Él invita a los primeros discípulos. Y quisiera que lo leyeran un momentico conmigo ahí. Dice en el versículo 16, cierto día, del capítulo 1, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían ¿de qué? De la pesca. Algo muy sencillo, eran pescadores, era gente, digamos, de la escala social normal, medio baja de ese momento. No eran ricos, pero tampoco eran los pobres, porque los pobres eran los pastores de las ovejas, ese era como el nivel más bajo. Ellos estaban ahí como en la mitad. Y habían 2 hermanos, Simón y Andrés. ¿Simón es quién? Pedro, ¿cierto? Y entonces, versículo 17, dice, Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas. Eso es muy interesante porque Jesús usa algo conocido para ellos. Ellos eran pescadores y les dicen, ¿sabe qué? Síganme que les voy a enseñar a pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Yo no sé si ustedes leen esto y les parece muy normal, pero ¿ustedes qué harían si alguien pasa y le dice, sígame, deje todo y sígame que lo voy a hacer un discípulo mío o algo, y usted deja todo, su esposa, todos sus hijos, todo, trabajo y todo, y arranca a seguir a un señor ahí que le dijo, sígame? O sea, uno lee eso y uno dice, pero esto es porque dejaron todo y arrancaron a seguir a Jesús. Y dice el versículo 17, un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, o sea que también eran pescadores, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Esa palabra inmediato es también algo que ustedes vamos a encontrar en el libro durante todos estos días, estas semanas, porque Marcos habla mucho de eso, de que fue así, inmediato, rápido, y lo hicieron, no pensaron, lo hicieron, simplemente actuaron. Esos son para él los discípulos de Jesús. Pero miren esto, Jesús aquí comienza, haciéndole el llamado a los primeros discípulos. Y este evangelio, por eso es que también es diferente, es el más cortico de todos, porque no comienza la historia contando, por ejemplo, como Lucas, la genealogía de Jesús o otras cosas, sino que comienza de una diciendo, Jesús llegó, se bautizó y arrancó el ministerio, discípulos, y arrancó a hacer cosas. Porque Marcos era como muy práctico. De hecho, lo llaman el teólogo de la práctica. Hay que hacerle, hay que hacer cosas. Seguir a Jesús significa caminar, significa estar en acción. Y él entonces aquí nos muestra que no se pone, digamos, con la historia, ni siquiera cuenta la historia del nacimiento, del pesebre, nada. Arranca ya con Jesús grande y Jesús arrancó su ministerio de esta manera. Jesús aquí entonces invita a estos hombres pescadores, los invita a ser sus seguidores y sus discípulos, y les hace una promesa muy interesante. Les dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y algo que me llama la atención es que los invita a hacer algo que ellos no eran, porque ellos pescaban, bueno, no sé si nos enredamos acá, pero pescaban peces vivos y los convertían en pescados, ¿qué? Muertos.
Y Jesús los está llamando a ellos a pescar hombres muertos, ¿para que qué? Para que vivieran. Es muy bonito esto, ¿cierto? Jesús los llama a hacer algo contrario a lo que ellos hacían, similar pero contrario. Y saben que me llama la atención que Marcos comienza la historia, comienza el evangelio diciendo, Jesús de frente y al inicio llamó a gente a seguirlo, a ser sus discípulos, a ser sus seguidores. La gran tentación de la iglesia, de nosotros, es invitar a personas a que se hagan miembros de la iglesia, a que caminen en el cristianismo sin que hayan tenido una experiencia de conversión, o que entiendan muy poco o nada las demandas, el costo de lo que significa seguir a Jesús. Porque ellos entendían lo que significaba seguir a Jesús. Y por eso cuando tomaron la decisión no fue que empezaron a dudar, sino que entregaron todo. Y el evangelio nos muestra discípulos que fueron con Jesús y estaban dispuestos a todo, a morir por él. Hasta el mismo Judas, por allá le dice, Señor, vamos a Jerusalén y si hemos de morir, que muramos. Todos estaban y sabían lo que significaba seguir a Jesús. Jesús, y esto es algo que a mí me llama la atención y siempre me impacta de Jesús. Jesús fue siempre claro. Y cuando llamó a los discípulos les dijo, ustedes me siguen porque, cuando la multitud los seguía, les dijo, ustedes me siguen porque les doy comida. Búsquenme por algo más. Y dice que la gente empezó a irse. O sea, Jesús fue en ese momento el peor líder de la historia para la iglesia, mega iglesia, porque todo el mundo empezó a irse y empezaron a abandonarlo. Y él les dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro que dice, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el pan de vida. Entonces ellos entendían qué significaba seguir a Jesús, pero entendían por qué, o entendían qué significaba porque Jesús fue muy claro con ellos y les explicó, les dijo, seguirme es costoso. Por eso les dice en algún momento, ninguno que me quiere seguir es como el hombre que empieza a construir una torre y a la mitad se da cuenta que no tiene con qué terminarla, ¿cierto? O se enfrenta a una guerra sin saber que pueda ganarla. Y él le está hablando ahí de lo que significa seguirlo a él. Jesús nos llama entonces a ser sus discípulos, sus aprendices, que eso es lo que significa la palabra discípulo, un aprendiz, alguien que aprende de alguien, alguien que está copiando a alguien, que está siendo como otra persona, como ese maestro. Jesús nos invita entonces a ser discípulos, no solamente asistentes a una iglesia, no solamente a cambiarnos de religión y decir, bueno, yo antes iba a la misa, ahora voy a la iglesia y ya. No, Jesús nos invita a algo mucho más profundo. De hecho, en la Biblia, la palabra cristiano no aparece casi, de hecho aparece solo 3 veces. O sea, ellos no se llamaban entre ellos cristianos. Ellos no decían, ¿usted es cristiano? No, ellos se llamaban discípulos. O sea, la palabra cristiano aparece 3 veces y la primera vez que aparece ni siquiera es entre ellos, sino que los de Antioquía llaman a los seguidores de Jesús, esos cristianos que vienen acá como a hacer alboroto, y lo llaman así como de manera despectiva los cristianos. Pero entre ellos se llamaban discípulos, ellos entendían que tenían que ser discípulos. Porque el discípulo es un aprendiz, es un estudiante, es un alumno, es alguien que practica lo que escucha, aunque solo sea un novato, aunque esté aprendiendo, aunque cometa errores, es un discípulo. Entonces, hay un autor que se llama Dallas Willard, en uno de sus libros, él dice, nosotros tenemos iglesias llenas de cristianos, pero con pocos discípulos. O sea, gente que sí, le parece chévere Jesús, les gustan las enseñanzas de Jesús, pero que realmente no viven la vida como un discípulo, como un aprendiz de Jesús, sino que le llama la atención lo que Jesús enseña y ven a Jesús como un buen maestro, pero no como el Señor de sus vidas y ellos no como los discípulos. Los discípulos de Jesús, y esto es lo que Marcos está diciéndonos acá, los discípulos de Jesús son personas que no solo creen en Jesús, sino que aplican sus enseñanzas a cada aspecto de sus vidas. Ese es un discípulo. No solamente el que cree en Jesús,
sino que aplica cada una de las enseñanzas a cada situación de su vida. Y sonaría, porque uno cuando escucha el costo y que es difícil seguir a Jesús, uno dice, no, entonces más bien dejemos así. Más bien no me invite, ¿sí o no? Como que nada, dejemos así, no me interesa. Pero la invitación que nos hace Jesús a ser sus discípulos es la invitación más gloriosa que nos pueden hacer a algo. Yo ayer estaba pensando que la invitación que nos hace Jesús a ser sus discípulos, a caminar con Él, a ser como Él. Ayer que estaba viendo la Champions me imaginé algo. Yo dije, ¿cómo será uno estar en ese estadio viendo ese partido y que de pronto uno esté ahí mirando y de pronto Ancelotti lo mira a uno y le dice, venga juegue, arranque que lo necesito en el partido, y lo meta uno al partido? ¿Usted se imagina eso o no? Todos los hombres, no, pero ya tendrían que ir ganando por ahí 8-0. No, 8-0. Pero imagínense los hombres acá, que uno esté ahí y que Ancelotti, baje y póngase el uniforme que lo necesito para que me ayude acá. ¿Usted cómo se sentiría? Ay, ¿cómo así? Yo una vez estaba en un partido en otro país, no acá, y eran tan malos que a mí me dan ganas de meterme a hacer cancha, a hacer goles. Yo decía, no puede ser esta gente tan mala, que le paguen por esto. Pero digamos que es esa invitación que usted nunca se esperaba, que usted dice, me están invitando a esto. Por eso los discípulos, cuando Jesús los invita, ellos no dudan, ellos no la piensan, porque la invitación que les está haciendo Jesús a ellos es la invitación de la vida. Es que Ancelotti lo llame a uno y lo meta a jugar con el Real. O sea, es invitarlo a lo máximo. Ellos eran unos hombres, muchachos que eran pescadores, que sus vidas iban a pasar desapercibidas como cualquier otro pescador del siglo I de Israel, como si nada. Pero reciben la invitación de Jesús a seguirlo y sus vidas nunca serían iguales. Y cambiaría todo. Y de hecho cambiarían el mundo a través de seguir a Jesús. Por eso es que, mire, 2000 años después nosotros seguimos hablando de un Pedro, de un Pablo, de un Marcos, que cuando usted lee la Biblia, usted ve que son hombres comunes y corrientes, con problemas, con dificultades, que la embarraban, que cometían errores, pero que habían decidido ¿qué? Seguir a Jesús con todo el corazón, con toda su vida. Habían decidido caminar con Él y aprender de Él. Esa invitación que nos hace Jesús a ser sus seguidores es un privilegio. O sea, si Jesús nos invita a seguirlos, es una honra increíble la que nos está haciendo. Jesús nos invita a ser sus aprendices y nos invita a ser sus discípulos. Marcos escribe el Evangelio pensando en ¿qué significa ser el discípulo de Jesús? ¿Qué significa caminar con Jesús? Y esto tiene unas implicaciones para nosotros muy importantes, porque esa invitación que les hace a ellos también nos las está haciendo a nosotros. Y nos está diciendo en cada aspecto de nuestra vida, sígueme, ven y sígueme. Sé como yo soy, camina como yo caminé, vive como yo viví. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Y es una invitación que nos hace a todos. Y como todos, tenemos la opción de rechazarla o de decir sí. En la historia, por ejemplo, hay varias historias de personas que recibieron la misma invitación de estos hombres, de Pedro, de Juan, de Andrés, de Jacobo, que Jesús vino y les dijo, ven y sígueme, deja todo y arranque, sígame. Pero hay varias historias que nos cuentan que algunas personas recibieron esa invitación y dijeron, uy, no quiero. Por ejemplo, la más famosa es ¿cuál? La del joven rico, ¿cierto? Jesús le dice, deje todo y sígame. Y él dice que él miró todo lo que tenía y se entristeció y dijo, no soy capaz, tengo mucho y no puedo seguir a Jesús. Y finalmente no lo sigue. No se sabe qué pasó con su vida, si en algún momento tomó la decisión, pero finalmente la decisión está en nuestras manos. ¿Seguimos o no a Jesús? Y yo quisiera que en esta mañana nos imagináramos lo siguiente. Imagínese usted ahí que Jesús le dice a usted hoy, ven, sígueme, deja todo y sígueme. ¿Cómo respondería usted hoy a esa invitación de Jesús? Porque esa invitación no la está haciendo Jesús. Le está diciendo,
deja todo y sígueme, deja todo ese pasado, deja ese pecado, deja todas esas cosas que no están bien y empieza a caminar como quiero que camines. ¿Cómo respondemos nosotros a esto? Miren que yo estaba pensando en esto y a veces creo que parte del problema es que no sabemos a qué nos invita Jesús o no hemos tenido claro cuál es la invitación de Jesús. Hemos pensado que Jesús nos invitó a venir a la iglesia. Y yo, pues, Señor, yo vengo los domingos a la iglesia ya, o sea, ¿para qué más? ¿Qué más quieres de mí, Señor? Es un sacrificio muy grande, estoy acá. El Señor no nos invita a eso. La invitación de Jesús es a seguirlo a Él, a ser su discípulo, a dejarlo todo. Por eso, a veces creo que nos cuesta tanto, porque cuando empezamos a entender qué significa seguir a Jesús, que es una bendición para nosotros, pero que es de alguna manera morir a nosotros, o no, de alguna manera no. Es morir a nosotros porque Jesús dijo, tome su cruz y sígame. Es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo respondemos a esa invitación? Hace unas semanas estuvimos en los grupos de estudio bíblico estudiando el pasaje del banquete, ¿se acuerdan? De que este hombre hizo un banquete y empezó a invitar a sus invitados. ¿Y qué empezaron a hacer los invitados? A sacarle excusas, Señor, no puedo, es que me casé y usted sabe, Señor, es que compré un terreno y no puedo ir. Y empiezan a sacar excusas, ¿cierto? Todos somos invitados. Pero, ¿qué dijo el dueño del banquete, el que hizo el banquete, el de la fiesta? No, váyase por la calle e invite a todos esos ciegos, sordos, todo el mundo que esté por ahí, tráigalos al banquete. Y dice que se llenó y que el siervo le dijo, pero todavía falta, siga, vaya, invite a más gente. Porque los que fueron invitados no vinieron. Eso finalmente es el Evangelio. Jesús nos invita a todos a caminar con Él, a seguirlo. Pero cuando empezamos a entender y a ver como, Dios mío, esto tiene un costo, Señor, yo no sabía, empieza uno a frenarse así, uy, no, más bien no. Y empezamos como ellos a sacar excusas. ¿Cómo responde usted ante la invitación de Jesús que nos dice, venga y sígame? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo ha respondido usted ante esa invitación a que Jesús le está diciendo, quiero que seas como yo, que camines conmigo y que me imites de alguna manera? Por eso Pablo llega y les dice, sean imitadores de mí porque yo imito al Señor. O sea, Jesús lo que está diciendo es, camine conmigo y empiece a caminar como yo camino. ¿Cómo responde usted ante esa invitación? Y la realidad es esta. O usted es discipulado por el Señor o usted es discipulado por alguien más. Esa es la realidad. Porque somos aprendices de todo. O caminamos como Jesús caminó, o caminamos como la sociedad, o como el mundo, o como la cultura nos enseña. Y la realidad es que nosotros nos podemos engañar y engañar a otros con la idea de que somos cristianos, de que vamos a la iglesia, pero la realidad es que todos vemos y reconocemos a un discípulo. Y eso es así. Podemos engañarnos con que yo soy un cristiano, pero uno nota y ustedes notan cuando hay un discípulo o no. Porque al discípulo se le nota por su forma de vivir, por su forma de pensar, por cómo vive la vida, por sus decisiones, por sus recursos. Al discípulo se le nota que ha seguido a Jesús, que ha sido impactado por la vida de Jesús. Y que para esa persona, Jesús y seguirlo es lo más importante. Entonces, ¿cómo comenzamos esta serie de Marcos? Entendiendo que Marcos desde el inicio dice, aquí vamos a hablar del discipulado. Esto no es para mantener gente contenta, esto no es para decirles que Jesús vino a darles todo lo que pensaban y lo que querían. Es la mejor noticia que va a recibir, pero requiere un costo para ustedes. Requiere caminar y decir, Señor, tomo la decisión de ser tu discípulo. Noto caras tristes, aburridas, como ofendidas conmigo. Yo la verdad les digo, hermanos, es lo que dice Marcos, yo no lo he dicho, pero él claramente dice, es esto, es seguir a Jesús. Usted puede engañarse a usted mismo,
Usted puede engañarse pensando que usted es un buen cristiano, una buena persona, pero no es un discípulo de Jesús, no vive como Jesús vivió, no camina como Jesús caminó. Y Marcos está diciendo, esta es una invitación para los discípulos. Y ellos dejaron todo. Y uno podría criticar, por ejemplo, uno mismo ha criticado a un Pedro, y, uy, no sé, Pedro si era muy degenerado, cómo va y niega al Señor después de caminar con Él. Pero uno ve las historias de ellos y todo lo que hicieron por el Señor, y uno dice, esta gente era radical con el Señor. Ellos no se ponían a pensar que si de pronto, nada, es lo que es y hay que hacerlo. Jesús pidió esto y hay que hacerlo y hay que morir. Tanto que llegaron todos a morir, mal. Murieron como mártires por seguir al Señor. Fueron dispuestos a entregar todo por Él. Yo creo que a veces nuestro cristianismo es un cristianismo muy básico, muy sencillito, muy barato. De hecho, hay un autor que se llama Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán, que esta historia de él es muy loca también. Un teólogo alemán que cuando empieza todo el tema nazi en Alemania, él sale y se va para Estados Unidos un tiempo y enseña allá, pero él estando ahí, era una lumbrera. A él le dicen, pues, que se va a volver, lo van a matar, allá están en contra de todo esto, quédese acá. Y él dice que cómo se va a quedar ahí cuando pues, sus hermanos estaban allá, y él se devuelve para Alemania. Y arman es una historia muy larga, pero se las estoy resumiendo. Arman un seminario clandestino y empiezan a formar pastores ahí. Y resulta que lo cogen y lo matan por hacer eso. Y el imperio, pues los nazis caen como, creo que 2 semanas después de que lo matan a él. Pero él muere por seguir a Jesús en ese momento. Y él escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Y él dice que la gracia es gratis, o sea, no tenemos que hacer nada para recibir el favor de Dios, pero él dice, pero no es barata. Y yo creo que a veces nosotros nos falla eso. A veces tenemos un cristianismo como muy barato, como no, relájese, viva de alguna manera. Usted cree en Dios, hágale, siga. Y Jesús y Marcos y los discípulos nos están diciendo, no, ser un discípulo requiere disciplina, requiere caminar una milla más, requiere esfuerzo. Y miren lo importante y el poder del discipulado en nuestras vidas. Miren lo importante de uno no ser ¿cómo se dice? No ser bien discipulado, no estar bien discipulado, porque todos recibimos enseñanza de cualquier lado, de donde queramos, y Jesús nos está haciendo la invitación quiero que camine como yo camine, que sea discipulado por mi palabra, por mi espíritu. Y miren lo importante de ser bien discipulados. Y les voy a contar y les voy a confesar un pecado acá para terminar. Cuando yo estaba pequeñito, yo no sé si ustedes tienen memoria, ¿desde qué edad tiene usted memoria de cosas que le pasan? Desde el vientre, desde los 2 años. 3, 4. Esta memoria es como yo creo que yo tendría por ahí 4 años. Y estaba una vez en un supermercado con mi abuela Ludivia, que está acá mi abuela, y yo tendría como 4 años, mi abuela ya tenía como 80 en ese momento. Pero es que ella se conserva muy bien, Y mi abuela, y yo estaba en el supermercado y yo me acuerdo estarle llorando por un Mickey Mouse. Yo quería un Mickey Mouse. Entonces yo, abuela, regálame ese Mickey Mouse. Y ella me dijo, no hay plata, no puedo. Bueno, me dijo que no. El caso es que cuando salimos del supermercado, ya íbamos caminando y yo llevaba el Mickey Mouse en la mano. Y yo iba con ese Mickey Mouse. Y entonces cuando mi abuela me vio con el Mickey Mouse me dijo, ¿y usted por qué tiene eso? Y yo le dije, ¿qué dice uno? Yo no sé. Me apareció acá. Y mi abuela me dijo ahí, muy bien mijo, el vivo vive del bobo y seguimos. No, eso no dijo mi abuela. Mi abuela cogió y me dijo, eso no se hace. ¿Y sabe qué hizo mi abuela? Yo tendría 3, 4 años. Me devolvió al super, me dijo, usted va y le dice al Señor que usted cogió esto y devuelve eso. Y mi abuela se devolvió conmigo y yo me acuerdo que, pues yo no me acuerdo si tenía vergüenza o no, pero yo me acuerdo de llegar al supermercado y salió el señor que atendía y yo le pasé y le dije, mire, yo cogí esto y esto no es mío. Y el señor, muchas gracias y tal. Y eso a mí se me quedó guardado, porque mi abuela me dijo, usted nunca coge nada que no es suyo.
Eso es robar, eso no se hace. Eso es una enseñanza que le queda a uno ¿para cuándo? Para toda la vida. Yo pensaba que hubiera pasado si mi abuela me hubiera dicho, mi hijo, bueno, la próxima no lo coge. ¿Qué hubiera aprendido yo? Eso es normal, es hasta bueno, mira. Yo tan vivo, ¿cierto? Pero mire, no fue que yo pensé eso en mi vida y eso se quedó como una lección guardada, escrita, y mi abuela me mandó un libro y me dijo no robes, sino que mi abuela me enseñó con su ejemplo y me dijo usted va y enfrenta la situación. No fue que ella me fue y lo llevó, me dijo usted va y le dice al Señor que usted lo cogió y lo entrega. Ese es el discipulado. Y por eso es que si somos discipulados por alguien diferente a Jesús, pues vamos a vivir de esa manera. Y vamos a pensar que la vida es así y que pues es normal hacer eso. Pero Jesús lo que nos está haciendo es la invitación de caminar y seguirlo a Él y decir, quiero que seas como yo, quiero que camines como yo camino. Y la pregunta que quiero hacerles esta mañana es, ¿somos aprendices de quiénes? ¿De quién somos aprendices? ¿De quién hemos aprendido? En el día a día, piensen esto, todos los días usted en su trabajo, en su familia, con sus hijos, con su esposa, los solteros, con sus amigos, con los compañeros de trabajo. En el día a día vivimos reflejando las enseñanzas de quién. Porque usted todos los días está reflejando la enseñanza de alguien. Alguien le enseñó a usted algo y usted la refleja. Si usted vive su vida reflejando las enseñanzas de sus papás, buenas o malas, las enseñanzas de la sociedad, buenas o malas, pero no las de Jesús, entonces significa que todavía no es un discípulo. Y la invitación que nos está haciendo Jesús acá en este primer capítulo de Marcos es, yo quiero que empieces a caminar como yo caminé, que seas mi discípulo, que camines como yo viví, que vivas como yo viví y que reflejes las enseñanzas mías. Y esto no es fácil, no es fácil. Por eso Jesús lo pone claro y dice, no es fácil. Porque no es fácil ser honestos en un mundo deshonesto. No es fácil hacer lo correcto en un mundo donde nos dice, está bien, hágale. No es fácil ser santos en un mundo con tanta promiscuidad. No es fácil vivir de manera digna al Señor cuando vivimos en un mundo tan complejo. Pero Jesús dijo, esos son mis discípulos. Y por eso en la historia Jesús les dice, los voy a llamar a ser pescadores de hombres. O sea, Jesús les da un nivel de trascendencia a ellos. Si uno lee las historias de ellos y todavía es digamos, impactante la vida de un Pedro, de un Pablo, de un Juan, de todos ellos, porque fueron personas que estuvieron dispuestas a seguir a Jesús, a caminar como Él caminó, y sus vidas trascendieron. Y esa es la invitación que Jesús nos está haciendo a nosotros. Jesús quiere que nuestras vidas también trasciendan. Jesús es como ese Ancelotti que lo está invitando a ese partido, a esa final, y le está diciendo, meta ese gol y hágale que todo el mundo lo va a sacar en hombros. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo a nosotros, a vivir una vida que trasciende, una vida diferente. Entonces miren lo que significa y lo importante del discipulado. Por eso nosotros en Reunión estamos tratando y hacemos muchas cosas de hablar del discipulado, de que es importante que hagan un curso como Conociendo Libertad, de que se metan a esto, de que estén en un grupo de estudio bíblico, porque nosotros creemos que así es la manera en cómo nos vamos creciendo en ser aprendices de Jesús. Y el costo de no ser discipulados por Jesús es un costo muy alto, es un costo que aún afecta a otras personas. Porque cuando alguien afuera ve a un cristiano comportarse de manera que no es, va a decir, si esos son los cristianos, yo no quiero nada con ellos. Y eso es lo que ha pasado, que el cristianismo ha mostrado, y nosotros los cristianos que no hemos sido discípulos de Jesús, hemos mostrado una realidad que no es al mundo. Y lo que quiere el Señor y lo que quiere Marcos con este libro es decirnos, tienen que aprender a entender que son discípulos del Señor y que eso tiene un costo. Así que, como siempre, les dejamos un reto, y el reto de esta semana es el siguiente. Si quiere, escríbalo y guárdelo ahí, porque es importante para usted, para que lo recuerde y lo piense esta semana y ore esta semana con esto. ¿En qué área? Y pregúntese usted esta semana, ¿en qué área de mi vida debo seguir a Jesús
y sus enseñanzas esta semana? ¿Qué área en mi vida no está reflejando el señorío de Jesús en mi vida? ¿Qué área de mi vida no está reflejando las enseñanzas de Jesús? ¿Y cómo debo empezar a caminar esta semana? Porque, como decíamos ahora, el que es discípulo, ¿qué? Se le nota. El que sigue a Jesús, el que camina como Jesús, se le nota. No tiene que hablar mucho, no tiene que estar diciendo aleluya y cosas así. Simplemente vive y se le nota. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando? Yo quiero invitarlos ahí donde están a que por unos segunditos piensen en lo que han escuchado, en lo que el Señor ha hablado a cada uno de ustedes en esta mañana, y reflexionen por unos minuticos ahí en qué le habló el Señor a usted personalmente hoy. Señor, en esta mañana entendemos la realidad a la cual tú nos invitaste a ser tus discípulos. Entendemos que seguirte a ti, Señor, tiene un costo. Pero también entendemos que es más alto el costo de no seguirte, de no ser tus discípulos, Señor. Señor, yo te pido que en esta mañana nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir como tú quieres que vivamos, a entender quién eres tú, Señor, a caminar como tú caminaste, a vivir como tú viviste. Que nuestras decisiones, que nuestra vida, que con todo lo que somos, Señor, podamos mostrar, no solamente para mostrar a otros, sino para mostrar al mundo lo que significa ser un seguidor tuyo, Señor. Perdónanos cuando tantas veces hemos creído en Jesús, hemos sido creyentes pero no discípulos. Hemos sido cristianos pero no discípulos tuyos, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana nos permitas acercarnos a ti. Perdónanos cuando tantas veces te negamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de vida. Señor, y si aquí en este lugar hay alguien que quiere decirte a ti, Señor, quiero ser tu discípulo, que hoy lo pueda hacer, que entendiendo lo que significa seguir a Jesús, aún así quiere decir: Señor, quiero seguirte, quiero caminar como tú caminaste. Es la mejor noticia, es la mayor invitación que me han hecho, que hoy aquí, Señor, si hay alguien te pueda decir: Señor, quiero caminar contigo, quiero ser como tú eres, quiero vivir como tú vives. Señor, yo te pido que formes en nosotros una comunidad de discípulos, de personas que en su diario vivir, en sus decisiones, en sus familias, en sus trabajos, en lo que hacen, reflejen a Jesús y las enseñanzas tuyas, Señor. Que caminemos como tú quieres que caminemos. Señor, que ahora que comenzamos esta serie en Marcos y que cada semana vamos a ver un aspecto de lo que significa ser un aprendiz tuyo, que podamos ser desafiados, que podamos ser retados a de verdad entender la vida cristiana como tú quieres que la entendamos, a caminar como tú quieres que caminemos. Que no es una invitación a jugar al cristianismo, no es una invitación a ir a la iglesia cuando pueda, sino a ser como Jesús, a que me importen las cosas que a ti te importaron, a que viva como tú viviste, a caminar diferente, Señor. Señor, como vimos hace unas semanas, que la obra de tu Espíritu Santo sea evidente en nuestras vidas y que a través del Espíritu tú nos ayudes a ser discípulos tuyos, a caminar como tú quieres que caminemos. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, porque tú eres bueno. Señor, yo oro por mis hermanos en
en este lugar. Pido que los bendigas esta semana, que los ayudes a ser discípulos donde quiera que vayan, que en esas áreas o en esa área de sus vidas en las cuales han identificado que todavía no son aprendices de Jesús ahí, que no están viviendo las enseñanzas de Jesús ahí, que puedan esta semana empezar a trabajar en esa área y decir: Señor, quiero ser tu aprendiz acá, quiero vivir las enseñanzas tuyas acá, en sus relaciones amorosas, en sus matrimonios, en sus noviazgos, en su economía, en el trabajo, que todos aquí podamos evidenciar que caminamos conforme a las enseñanzas de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos por tu palabra. Yo quiero terminar donde cada uno de ustedes le diga: Señor, gracias. Gracias por hacerme esa invitación. Dígale: Señor, gracias por invitarme a ser tu discípulo. Gracias por invitarme a caminar como tú caminaste. Es la invitación más grande que alguien pueda recibir. Nos invitaste a ser como tú, Señor, a caminar contigo. Señor, gracias, gracias por ese privilegio tan grande, Señor. Que no lo desechemos, que no lo pisoteemos, que no nos olvidemos del honor que nos das de ser tus discípulos, de caminar como tú caminaste. Te bendecimos. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Amén. Amén. ¿Qué tal si terminamos cantando juntos esta canción y nos vemos el próximo domingo, hermanos? Seguimos con Marcos estudiando la palabra del Señor juntos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo y acuérdense, los que no se han anotado al curso de Descubre el Cristianismo, que lo pueden hacer a través del chat. Que el Señor los bendiga a todos. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.